Descubre la fascinante visión de las creencias y estilos de vida de la antigua civilización egipcia. Desde peculiares tratamientos de belleza hasta costumbres funerarias que implicaban la nigromancia. He aquí 15 prácticas más fascinantes y repulsivas que prevalecían en el antiguo Egipto. Número 15. La prueba de embarazo basada en orina. Lo crea o no, un antiguo papiro egipcio revela una prueba en la que las mujeres orinaban sobre semillas de trigo y cebada durante varios días, revelando los secretos de su inminente maternidad. Las mujeres pasaban tiempo observando atentamente el crecimiento de estas semillas, esperando ansiosamente señales de vida. Si la cebada brotaba, significaba que una preciosa niña adornaría el mundo. Por otro lado, si el trigo brotaba, pronto llegaría un niño que rebotaría de vitalidad. Sorprendentemente, esta prueba tuvo una tasa de precisión del 70% cuando se puso a prueba científicamente en 1963, lo que demostró que la sabiduría antigua a veces superaba las expectativas. Pero las maravillas del antiguo Egipto no acabaron ahí. Te contamos otro método sorprendente para detectar el embarazo. Te sorprenderá saber sobre la costumbre de introducir cebolla o ajo. Sí, has leído bien. Los egipcios y los griegos de la antigüedad creían que, introduciendo una cebolla o un ajo en lo más profundo de su zona más íntima, podían discernir la presencia de un bebé en su interior. Al día siguiente les esperaba un examen olfativo crucial. Si su aliento exhalaba el característico aroma de cebolla o ajo tras el procedimiento, se asumía que no había ningún preciado bulto de alegría en sus vientres. Aunque este método pueda parecer extraño y poco ortodoxo desde la perspectiva moderna, es un claro testimonio del ingenio y la creatividad con los que las culturas antiguas buscaban desentrañar los misterios de la vida y la fertilidad. Estas prácticas reflejan no solo su curiosidad científica, sino también el profundo valor simbólico que otorgaban a la creación de vida y su deseo de comprender los procesos que la rodeaban. Número 14. Los sirvientes morían con sus amos. ¿Alguna vez has oído hablar de la fascinante y macabra práctica del antiguo Egipto, según la cual se creía que los sirvientes leales de los faraones y otras figuras influyentes eran asesinados ceremoniosamente y enterrados junto a sus amos? Este ritual, basado en profundas creencias sobre la vida después de la muerte, tenía como propósito garantizar que los difuntos contaran con la compañía y la asistencia de sus sirvientes en el más allá, reflejando su alto estatus social incluso en la eternidad. Aunque durante mucho tiempo se ha debatido si esta costumbre era real o una mera leyenda, descubrimientos arqueológicos han revelado evidencias inquietantes, como tumbas que contienen restos humanos dispuestos de manera intencionada junto a los faraones. Estas prácticas, si bien desconcertantes desde nuestra perspectiva moderna, forman parte del complejo tejido de creencias religiosas del antiguo Egipto, que consideraba la muerte como una transición hacia una existencia eterna donde los vínculos terrenales podían preservarse. Lejos de ser solo mitología, esta tradición resalta cómo los egipcios concebían la vida y la muerte, no como extremos opuestos, sino como parte de un ciclo continuo en el que la jerarquía social y la devoción personal trascendían las fronteras entre ambos mundos. Aunque la tradición de sacrificar sirvientes y ocultarlos en cámaras funerarias se desvaneció durante los últimos períodos del antiguo Egipto, estos sacrificios de sirvientes alguna vez fueron algo común. Sorprendentemente, quienes se sometieron a este ritual sacrificial tal vez no lo consideraron un acto espantoso. Los antiguos egipcios tenían una visión compleja de la muerte y una intensa preocupación por la continuación de la vida más allá del reino terrenal. En cierto sentido, estaban más obsesionados con la vida en sí que con su inevitable fin. Los sirvientes elegidos para acompañar a sus amos en el más allá eran considerados privilegiados y se les concedía la oportunidad de servir fielmente a sus estimadas figuras, incluso más allá de la muerte. Sin embargo, uno solo puede imaginar la ansiedad que experimentaron al saber que su destino estaba ligado a la muerte impredecible de sus amos. Número 13. Anticoncepción antigua. En el ámbito de la anticoncepción a lo largo de la historia, hemos recorrido un largo camino desde los métodos antiguos hasta las maravillas modernas que tenemos hoy. Si bien los condones y las píldoras pueden parecer la norma ahora,
hagamos un viaje salvaje de regreso a los tiempos antiguos y descubramos las sorprendentes prácticas de anticoncepción de los famosos antiguos egipcios. Te sorprenderás cuando descubramos el asombroso secreto que, según creían, evitaría los embarazos no deseados. Imagina un brebaje hecho con miel y estiércol de cocodrilo. Sí, has oído bien. Excremento de cocodrilo. Esta repugnante mezcla se aplicaba generosamente sobre la delicada zona íntima anterior de las hembras. Sorprendentemente, los antiguos egipcios creían que esta combinación impía actuaba como un poderoso espermicida. Ahora, detengámonos un momento y analicemos esto. ¿Puedes imaginar el horror que supone cubrirse las partes más íntimas con excrementos de cocodrilo? Es una idea repulsiva que nos deja rascándonos la cabeza con incredulidad. Aunque puede que tengan sus razones, no podemos evitar estremecernos ante las posibles consecuencias de un método anticonceptivo tan peculiar. Tal vez, en el contexto de sus limitados conocimientos, los antiguos egipcios pensaron que esta vil mezcla sería la solución. Sin embargo, en realidad, esta cruda mezcla podría haber aumentado las posibilidades de concepción en lugar de impedirla. Es una ironía retorcida que sus esfuerzos bien intencionados por evitar el embarazo pudieran haber conducido involuntariamente al resultado exacto que buscaban evitar. Brindemos por las maravillas de los métodos anticonceptivos modernos y digamos adiós a la catástrofe de la miel y el estiércol de cocodrilo del mundo antiguo. Número 12. Cuidado del cabello en el antiguo Egipto. En la majestuosa tierra del antiguo Egipto, conseguir una melena exuberante era más que un simple ritual de belleza. Era un símbolo de prestigio y posición social. Los egipcios no escatimaron esfuerzos en su búsqueda de un cabello vibrante y juvenil. Y sus remedios creativos para las canas te dejarán intrigado y disgustado a la vez. Los egipcios idearon una gran cantidad de tratamientos innovadores que te dejarán atónito. El encanto místico de hervir a fuego lento la sangre de un ternero negro con un aceite precioso. Elaborar una poción que prometía devolverle a tu cabello el brillo juvenil. Sí, has oído bien. Los egipcios creían que esta mezcla única poseía propiedades mágicas capaces de transformar el cabello opaco en una vibrante corona de belleza. Pero no te detengas, porque los egipcios no se detuvieron allí. Su búsqueda de una melena eterna los llevó a combinar los elementos del reino animal de formas extraordinarias. Sus métodos de rejuvenecimiento capilar implicaban el uso de caparazones de tortuga, vértebras de aves y la inusual unión de la capucha de un burro con el dominio secreto de una perra. Estos audaces experimentos se basaban en su creencia de que dichas combinaciones poseían el poder de abrir la fuente de la eterna juventud. Para su preciado cabello, prepárese para sorprenderse con un último remedio que lo dejará con la boca abierta. Los egipcios no tenían reparos en utilizar lo poco convencional en su búsqueda de la excelencia. Se atrevieron a utilizar hígado de burro podrido, transformado cuidadosamente en pequeñas bolas y cocinado con cariño con los mejores aceites. ¿El propósito? Nada menos que nutrir su cabello y restaurar su vitalidad. Los esfuerzos que hacían para lograrlo son verdaderamente extraordinarios. Si bien estas prácticas antiguas pueden parecer escandalosas y repugnantes para nuestra sensibilidad moderna, demuestran el compromiso inquebrantable de los egipcios con la preservación de su exquisito cabello. Su pasión y dedicación para mantener sus lustrosos mechones son un testimonio de su búsqueda eterna de la belleza. Número 11. Festival de la fertilidad. En el reino de los faraones, los egipcios tenían una creencia única. El universo surgió de la esencia misma de su dios, Atum. Según la leyenda, esta poderosa deidad encontró la dicha en el placer propio y cuando llegó el momento culminante, la creación floreció. Pero, ¿qué relación tiene esto con el majestuoso Nilo? Se creía que el Nilo, la savia de Egipto, estaba relacionado con la liberación divina de Atum. Se creía que el caudal de este poderoso río reflejaba el número de veces que Atum había extraído su don cósmico. Para honrar a su dios y garantizar la abundante alimentación del Nilo, los faraones se embarcaron en un tributo extraordinario.
El faraón, el reverenciado gobernante de Egipto, solía permanecer de pie en la orilla del río. Realizó el acto sagrado del placer personal con profunda devoción, una réplica simbólica del don esencial de Atum a la creación. Esta acción se convirtió en un preciado ritual que el faraón realizaba anualmente como testimonio de su relación con los dioses. Sin embargo, el faraón no estaba solo en este espectacular ritual. Los asistentes masculinos, llenos de expectación y fe, se unieron a él en esta antigua tradición. Juntos, se despojaron de sus vestimentas, abrazaron la vulnerabilidad de su humanidad y siguieron el liderazgo de su líder. Se creía que esta experiencia comunitaria multiplicaba los beneficios y aseguraba una cosecha fructífera para todo el reino. Esta gran celebración llegó a conocerse como el Festival de la Fertilidad, y era un momento en el que se difuminaban las fronteras entre los mortales y los dioses. Fue un festival maravilloso, lleno de entusiasmo y emoción, ya que los egipcios creían que uniéndose en su dedicación podrían asegurar la fertilidad y la riqueza de sus campos. Así que deja que tu imaginación se eleve en el tiempo hasta una época en la que los faraones se encontraban en la intersección de la divinidad y la humanidad. Imagina el esplendor del Nilo, sé testigo del acto solemne pero imponente del faraón y siente la unidad y la esperanza que resonaban en los corazones de todos los que participaron. La creencia de los egipcios en el poder creativo del clímax del otoño y su dedicación al Festival de la Fertilidad encierran un capítulo fascinante en el tapiz de la historia humana. Número 10. Las mujeres muertas eran abandonadas a su suerte, en la tierra de las majestuosas pirámides y los enigmáticos faraones. Un ritual fascinante se desarrollaba tras el fallecimiento de un hombre. Su viaje al más allá comenzó de inmediato, ya que expertos embalsamadores preservaron su noble forma para la eternidad. Sin embargo, cuando se trataba de mujeres, la historia daba un giro fascinante. La ley dictaba que las damas atractivas e influyentes debían descansar sin ser tocadas por los embalsamadores hasta que se hubieran descompuesto durante 3 o 4 días. ¿Por qué?, se preguntarán. Es una historia de confianza y temor que les pondrá los pelos de punta. El antiguo Egipto es una civilización que se enfrenta a un dilema inquietante. La confianza escaseaba, especialmente cuando se trataba de la santidad de los difuntos. Los egipcios habían aprendido una dura lección a las malas. Los embalsamadores no podían resistirse al encanto de las bellezas fallecidas. Sí, has oído bien. Los encargados de la sagrada tarea de preservar a los muertos no podían mantener las manos quietas. ¿Puedes imaginar la audacia? Cuenta la leyenda que un valiente compañero de trabajo se topó con una escena escandalosa. Un embalsamador fue sorprendido con las manos en la masa realizando actos prohibidos mientras preparaba un cuerpo real. El colega caído en desgracia, fiel a las costumbres del país, no pudo soportar tal sacrilegio y denunció rápidamente al transgresor. La impactante revelación causó conmoción en todo el reino, dejando a los egipcios atónitos y horrorizados. A partir de ese día, los propios gobernantes dudaron en confiar sus reinas sin vida a sus propios trabajadores. Número 9. La menstruación. Profundicemos en la cautivadora historia del enemigo común del antiguo Egipto, la esquistosomiasis, la amenaza invisible que asolaba cada rincón de su civilización. En una época en la que las enfermedades proliferaban, los egipcios se enfrentaron a un cambio desconcertante en las funciones corporales. La tierra de los faraones, las pirámides proyectando sus sombras y el Nilo fluyendo con aguas vivificantes. En medio de esta grandeza, la esquistosomiasis invadió silenciosamente sus cuerpos, dejando un rastro de malestar. Los afectados sufrieron fatiga, episodios de enfermedad y una visión escalofriante de sangre en la orina y las heces. Pero aquí está el giro inesperado. Esperen. Los egipcios ni siquiera lo reconocían como una enfermedad. Imaginemos un mundo en el que estos síntomas fueran tan comunes que se integraran perfectamente a la vida cotidiana. Los antiguos egipcios se habían acostumbrado a que sus cuerpos sangraran. Suponiendo que se tratara de un hecho cotidiano, la menstruación no era exclusiva de las mujeres. Los hombres también participaban en este ritual carmesí. Sí, has leído bien.
Aceptaron la presencia de sangre como parte natural de su viaje desde la adolescencia hasta la edad adulta. Lo que es aún más sorprendente es que orinar sangre se convirtió en motivo de celebración. Para ellos, ver a un hombre derramando sangre era un signo de fertilidad. Simbolizaba la disposición a emprender la noble tarea de la paternidad. Sorprendente, ¿no? Los egipcios no veían mayor indicio del potencial de un hombre para formar una familia que el hecho de estar afectado por gusanos parásitos. Imagínese los susurros en las cortes reales, los susurros de un secreto oculto entre las sombras. Los eruditos y los curanderos buscaban respuestas incansablemente. Anhelaban comprender los misterios de esta epidemia silenciosa que se apoderaba de su pueblo. Si avanzamos rápidamente hasta el presente, nos encontramos al borde de una era en la que la sabiduría del pasado se entrelaza con la investigación de vanguardia. Hoy en día, entendemos que la esquistosomiasis es la enfermedad. Es verdaderamente una enfermedad que exigía atención incluso en los días de las maravillas antiguas. Número 8. La momificación. En el fascinante mundo del antiguo Egipto, el proceso de momificación era un procedimiento intrincado y elaborado que duraba unos notables 70 días. Sacerdotes expertos que actuaban como embalsamadores se encargaban diligentemente de la tarea de preservar y preparar el cuerpo del difunto. Para ejecutar con éxito esta meticulosa técnica, los embalsamadores debían poseer no solo un profundo conocimiento de los rituales y oraciones necesarios, sino también un amplio conocimiento de la anatomía humana. La fase inicial implicaba la extracción de todos los órganos internos que eran susceptibles de descomponerse rápidamente. Se logró una hazaña notable cuando se extrajo el cerebro delicadamente a través de las fosas nasales utilizando instrumentos especiales con forma de gancho. Esta delicada operación requería el máximo cuidado para evitar desfigurar el rostro. A continuación, los embalsamadores hacían una incisión, normalmente en el lado izquierdo del abdomen, y extraían hábilmente los órganos del pecho y el abdomen. Sin embargo, el corazón, considerado el núcleo de la esencia y la inteligencia de una persona, se dejaba intacto. Otros órganos, como el estómago, el hígado, los pulmones y los intestinos, se conservaban cuidadosamente y se colocaban en recipientes conocidos hoy como vasos canopos. Estos vasos se colocaban junto a la momia. En momificaciones posteriores, los órganos se trataban, se envolvían y se devolvían a su posición original dentro del cuerpo. Sin embargo, la tradición de incluir vasos canopos, sin usar como parte de la ceremonia de entierro, perduró. El proceso de momificación era, sin duda, una técnica fascinante, pero también algo macabra, practicada en el antiguo Egipto. Requería una precisión meticulosa, reverencia por el difunto y una comprensión del cuerpo humano más allá de su superficie. Los embalsamadores, como hábiles artesanos, se aseguraban de que el cuerpo se conservara para la eternidad, como testimonio de las creencias y los rituales de esta imponente civilización. Los restos de este proceso, las momias y los vasos canopos, siguen cautivando al mundo moderno y sirven como un vínculo tangible con un pasado lejano en el que la vida y la muerte estaban entrelazadas de la manera más intrincada. Número 7. Remedios para la caída del cabello. Los extraños remedios para la caída del cabello de los antiguos egipcios, tal como se documentan en el fascinante papiro de Ebers, un antiguo texto médico que se cree que se originó en 1550 antes de la Era Común. Estos tratamientos peculiares, aunque bastante desagradables, arrojan luz sobre los esfuerzos creativos que hacían los egipcios en su búsqueda de una melena abundante y abundante. Los egipcios tomaban la pata de una galga y la salteaban en aceite para hacer la mezcla aún más extraña. Añadían una pezuña de burro a la mezcla. Una vez que la mezcla estaba lista, se aplicaban el aceite resultante en el cuero cabelludo, con la esperanza de que les creciera el pelo de forma milagrosa. Antes de recurrir a tales medidas, los ingeniosos egipcios buscaron la ayuda de su dios del sol. Recitaron un conjuro mágico mientras consumían una bebida peculiar hecha con una mezcla de cebollas, plomo rojo, hierro, alabastro y miel. Además, recurrieron a frotarse el cuero cabelludo con grasa de hipopótamos, leones, cabras montesas,
cocodrilos, serpientes, gatos y gansos. Parece que los egipcios no se dejaron intimidar por los olores poco agradables que debían acompañar a estos tratamientos. Cuando sus exóticos remedios para el cabello no dieron los resultados deseados, los egipcios recurrieron a soluciones alternativas: pelucas y barbas postizas. Estos adornos artificiales les permitieron mantener la estética deseada sin el inconveniente de depender de la eficacia de sus inusuales tratamientos. Los peculiares métodos que empleaban los antiguos egipcios para combatir la caída del cabello, aunque indudablemente resultan repugnantes para los estándares actuales, demuestran su determinación e ingenio en la búsqueda de una abundante y lujosa cabellera. Número 6. Castigo para los criminales. En el antiguo Egipto, la gente tenía una fuerte fascinación por la otra vida. Creían en el poder y la importancia del dios del sol, y faltarle al respeto se consideraba un crimen atroz. Los delitos violentos eran poco frecuentes en esta civilización, pero uno de los actos más graves que se podían cometer era ofender al dios sol. Profundicemos en el castigo que esperaba a quienes violaban esta creencia sagrada. Si un individuo se atrevía a robar o vandalizar un templo, a pronunciar palabras irrespetuosas hacia el dios o a realizar cualquier acción que pudiera considerarse ofensiva, se enfrentaba a una consecuencia verdaderamente terrible: ser quemado vivo. Este severo castigo estaba reservado exclusivamente para los más graves infractores y conllevaba, además, un sacrificio humano ritual en el que el infractor era ofrecido a los dioses. Estas prácticas tenían una enorme importancia dentro de su contexto religioso. El acto de quemar a una persona viva simbolizaba la aniquilación total de su cuerpo espiritual. En consecuencia, esto significaba que el individuo se vería privado de la oportunidad de avanzar hacia la otra vida, una noción que apreciaban los antiguos egipcios. Es fundamental comprender la naturaleza aborrecible de esta práctica. Desde nuestra perspectiva moderna, la idea de imponer un destino tan espantoso a otro ser humano resulta profundamente perturbadora. No obstante, para comprender estas prácticas, es crucial considerar las creencias culturales y religiosas que guiaban a los antiguos egipcios, modelando no solo su concepto de justicia, sino también sus formas de castigo. Estos actos, aunque inquietantes, eran vistos como un reflejo del equilibrio cósmico que debía mantenerse según sus principios espirituales, donde la protección del orden universal, conocido como Ma'at, justificaba medidas extremas contra quienes lo amenazaban. Número 8. La momificación. En el fascinante mundo del antiguo Egipto, el proceso de momificación era un procedimiento intrincado y elaborado que duraba unos notables 70 días. Sacerdotes expertos que actuaban como embalsamadores se encargaban diligentemente de la tarea de preservar y preparar el cuerpo del difunto. Para ejecutar con éxito esta meticulosa técnica, los embalsamadores debían poseer no solo un profundo conocimiento de los rituales y oraciones necesarios, sino también un amplio conocimiento de la anatomía humana. La fase inicial implicaba la extracción de todos los órganos internos que eran susceptibles de descomponerse rápidamente. Se logró una hazaña notable cuando se extrajo el cerebro delicadamente a través de las fosas nasales utilizando instrumentos especiales con forma de gancho. Esta delicada operación requería el máximo cuidado para evitar desfigurar el rostro. A continuación, los embalsamadores hacían una incisión, normalmente en el lado izquierdo del abdomen, y extraían hábilmente los órganos del pecho y el abdomen. Sin embargo, el corazón, considerado el núcleo de la esencia y la inteligencia de una persona, se dejaba intacto. Otros órganos, como el estómago, el hígado, los pulmones y los intestinos, se conservaban cuidadosamente y se colocaban en recipientes conocidos hoy como vasos canopos. Estos vasos se colocaban junto a la momia. En momificaciones posteriores, los órganos se trataban, se envolvían y se devolvían a su posición original dentro del cuerpo. Sin embargo, la tradición de incluir vasos canopos, sin usar como parte de la ceremonia de entierro, perduró. El proceso de momificación era, sin duda, una técnica fascinante, pero también algo macabra, practicada en el antiguo Egipto. Requería una precisión meticulosa, reverencia por el difunto y una comprensión del cuerpo humano más allá de su superficie.
Los embalsamadores, como hábiles artesanos, se aseguraban de que el cuerpo se conservara para la eternidad, como testimonio de las creencias y los rituales de esta imponente civilización. Los restos de este proceso, las momias y los vasos canopos, siguen cautivando al mundo moderno y sirven como un vínculo tangible con un pasado lejano en el que la vida y la muerte estaban entrelazadas de la manera más intrincada. Número 4. El acoso callejero es antiguo. El acoso callejero ha existido durante siglos, y aunque hoy nos resulte exasperante, las experiencias de las mujeres del antiguo Egipto hacen que nuestros encuentros modernos parezcan insulsos. Incluso durante los festivales religiosos, cuando la gente se reunía para la unidad espiritual, los hombres egipcios no podían resistirse a participar en esta repugnante práctica. El historiador griego Heródoto fue testigo de uno de esos acontecimientos. Observó cómo los hombres reunían a sus familias en barcos y zarpaban hacia la ciudad sagrada de Bubastis. Sin embargo, su viaje no estaba centrado únicamente en la espiritualidad. A medida que pasaban por las ciudades a lo largo del camino, estos hombres abucheaban y acosaban descaradamente a las mujeres. Sus acciones iban más allá de los simples comentarios. Heródoto describió cómo estos hombres gritaban fuerte, hacían comentarios groseros e incluso se exponían levantándose las vestiduras. Su audacia no tenía límites. Parecía que se aferraban a la delirante esperanza de que una mujer se sintiera tan atraída por su comportamiento que impulsivamente se lanzaría al agua y nadaría tras ellos. Este comportamiento repugnante demuestra la naturaleza generalizada y profundamente arraigada del acoso callejero. Esto revela un patrón histórico en el que los hombres cosifican y degradan a las mujeres en espacios públicos sin tener en cuenta su dignidad ni su consentimiento. Si bien nuestra sociedad contemporánea ha avanzado en el reconocimiento y el cuestionamiento de este tipo de comportamiento, debemos seguir esforzándonos por erradicar esta práctica irrespetuosa y deshumanizadora. Es desalentador darse cuenta de que las mujeres del antiguo Egipto tuvieron que soportar un trato tan vulgar incluso durante las festividades religiosas. Número 3. Procedimiento laxante. La antigua realeza egipcia tenía una preocupación especial. Temían la idea de comer en exceso. A pesar de su apariencia regordeta, deseaban mantener un físico delgado y en forma, ya que se consideraba el epítome de la belleza para los hombres en Egipto. Para lograrlo, recurrían a una técnica poco convencional, aunque hoy en día pueda resultar bastante desagradable. Para aliviar la ansiedad, los egipcios instauraban un procedimiento laxante mensual. Para elaborar estos medicamentos naturales se utilizaba aceite de ricino, que funcionaba como un suave estimulante para el sistema digestivo. Una vez que consumían el laxante, se preparaban para pasar un día lleno de acontecimientos en el baño. Es importante señalar que en esa época el concepto de plomería aún no había surgido. En consecuencia, la realeza tenía que limpiar manualmente las consecuencias de sus actividades en el baño. La realeza egipcia dependía en gran medida de los laxantes para aliviar diversos dolores y molestias corporales. Utilizaban estos remedios terapéuticos incluso en situaciones de diarrea. Su estrategia era sencilla. Los antiguos egipcios, motivados por un profundo compromiso con la salud y la estética, buscaban expulsar la enfermedad de sus cuerpos y someterse al procedimiento lo más rápido posible. Aunque esta técnica pueda parecer extrema o poco atractiva para la sensibilidad moderna, demuestra el grado al que estaban dispuestos a llegar para preservar su bienestar físico y adherirse a los ideales culturales de belleza. Este enfoque, que priorizaba mantener una figura esbelta y saludable, no solo resalta sus valores culturales profundamente arraigados, sino que también proporciona una visión fascinante sobre las prácticas únicas y los conocimientos médicos que desarrollaron para cumplir con estos ideales. Número 2. El polvo de momia. En la antigüedad surgió una peculiar tradición que hoy puede sorprender a más de uno. Se trataba de utilizar polvo de momia, que consistía en restos finamente molidos de cuerpos momificados. Sorprendentemente, esta técnica no se limitaba a Egipto, sino que alcanzó su apogeo en Europa durante la Edad Media y perduró hasta bien entrados los siglos XVI y XVII. A pesar de su aspecto repugnante,
Se pensaba que este método tenía sorprendentes capacidades terapéuticas y se utilizaba como cura médica. Esta costumbre se remonta al antiguo Egipto, cuando se creía ampliamente que ingerir polvo de momia podía tratar diversas enfermedades. Las momias se trituraban hasta convertirlas en polvo fino y se mezclaban con otros componentes para obtener una potente mezcla terapéutica. Se creía que el consumo de esta sustancia en particular tenía el poder de curar heridas, tratar enfermedades e incluso prolongar la vida. Esta creencia se originaba en el concepto de magia simpática, según el cual el acto de consumir algo asociado con un rasgo deseado otorgaba ese rasgo al individuo. Se creía que la longevidad y la inmortalidad asociadas con las momias se transmitían al consumidor en este escenario. Aunque hoy en día esta práctica nos parezca repulsiva, arroja luz sobre la tremenda devoción e interés que tenían los antiguos egipcios y las culturas posteriores por las cualidades mágicas de las momias. Número 1. La endogamia. En el antiguo Egipto estaba muy extendida una práctica peculiar, la endogamia, que consiste en que parientes cercanos se casan entre sí. Incluso el venerado rey Tutankamón, conocido como el rey Tut, nació de la unión de sus propios padres, que eran hermanos. Desafortunadamente, debido a esta práctica, el rey Tutankamón sufrió varios defectos de nacimiento y anomalías físicas. A pesar de estos desafíos, el rey Tutankamón emergió como el gobernante más influyente y célebre de Egipto. Durante el examen de los restos preservados del rey Tutankamón, se hizo un descubrimiento asombroso. Se descubrió que su cuerpo momificado estaba adornado con una parte íntima erecta. Curiosamente, un estudio realizado en 2014 propuso una razón bastante inquietante detrás de este fenómeno inusual. Se sugirió que esta disposición particular del entierro se empleó para reprimir un levantamiento religioso iniciado por su propio padre. Investigaciones posteriores arrojaron luz sobre el simbolismo que se esconde tras la postura del entierro del rey Tutankamón. Se reveló que lo habían colocado deliberadamente de esa manera para parecerse a Osiris, el dios reverenciado asociado con el más allá. Se creía que, al imitar la apariencia de Osiris, el entierro del rey Tutankamón garantizaba su transición sin problemas al reino divino, asegurando así su existencia eterna. Aunque puede resultar inquietante contemplar estas prácticas, es fundamental recordar que tenían sus raíces en las creencias y costumbres culturales del antiguo Egipto. La sociedad de aquella época tenía nociones particulares sobre el linaje y el simbolismo religioso que hoy en día pueden resultarnos desconcertantes. Gracias por ver este video, hasta la próxima.